cómo están ubicadas las redes criminales y cómo se correlacionan. Realmente lo primero que hay que entender es que la criminalidad en las zonas complicadas del país, que son el Pacífico nariñense, el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, Catatumbo y Arauca, es donde está la situación más crítica del país y ahí se concentra el grueso de la criminalidad y el grueso de los crímenes violentos del país están en esas zonas. Y lo que se encuentra es que el diagnóstico generalmente ha sido equivocado a través de diferentes gobiernos y es pensar que la criminalidad opera en el área rural y contamina o afecta a las ciudades, cuando es lo contrario. Es dentro de las ciudades donde gestiona el crimen organizado y lo traslada hacia a la zona rural de esas áreas geográficas. Entonces, digamos, es la comprensión. El segundo punto es la cadena de valor de los diferentes mercados ilícitos, cómo está correlacionada. Y eso es un área negra o oscura que aún no se comprende muy bien cómo funciona. Los mercados ilegales, o sea, son narcotráfico, pero no solamente narcotráfico y no solamente minería ilegal, sino está la deforestación, está el contrabando, la extorsión, están metidos en esta zona, en estas áreas, y eso no se ve. Y otro punto adicional de las redes criminales es la cooptación del Estado. La cooptación del Estado es cómo se han ido apropiando las redes criminales de la administración pública. Entonces no solamente son los ingresos derivados de esos mercados criminales, algunos incompletos, sino aparte de eso es el mismo presupuesto público, es un botín de las redes criminales. Entonces estamos en una simbiosis donde la política está muy conectada a los mercados criminales y eso es algo que no se entiende. Entonces hay toda una correlación bastante complicada de comprensión. Entonces repito, el problema es de las ciudades a las áreas. El segundo es los mercados que hay, aparte del narcotráfico y la minería ilegal, hay otros mercados. Deforestación es un mercado, extorsión es otro mercado y contrabando. Y aparte de eso, la cooptación del Estado en esas áreas. Entonces el presupuesto público se vuelve un botín. Entonces por todos los lados se ve toda la cadena de la red criminal. Y aparte de eso, la vida social de las personas también es parte de una transacción económica por esas organizaciones criminales. Entonces se cobra desde el servicio del gas, el servicio de la luz, el servicio de dónde es comprar los huevos, es decir, la vida cotidiana de las personas está menguada por un mercado criminal. Y eso pues, es la ausencia de un Estado como tal. Entonces está por todos lados, se ve este panorama en esas zonas específicamente. Pero uno pensaría que solamente es esas zonas. Hay ciudades del país, como Medellín, como Bogotá, como Cali, como Barranquilla, donde en ciertos sectores también operan de esa manera, también han cooptado el Estado, también regulan la vida pública de las personas y la vida privada de las personas en los mercados. Entonces, realmente es un problema complejo que se ve de cómo esto todo opera todo simultáneamente. Entonces no es solamente atacar un pedazo, no es solamente fortalecer la fuerza pública, sino que requiere una estrategia muy integral por parte del Estado. Lo primero es la comprensión del problema. No hay una comprensión clara del problema y eso pasa por la inteligencia. La inteligencia aquí en Colombia, en la comunidad de inteligencia, se ha asociado a la parte judicial. La inteligencia y la parte judicial no son complementarias, son dos cosas diferentes. La inteligencia es para comprender y tomar decisiones y orientar decisiones. Y la judicialización es para llevar a las personas a la cárcel o a un proceso penal. Pero la inteligencia terminó siendo un apéndice de los órganos judiciales del país. Y eso es un error enorme. Entonces, eso nos ha llevado a estar detrás de criminales, de cabecillas, de blancos específicos, pero la comprensión del problema y dar una solución es el punto donde no hay. Entonces, la comprensión, el primer punto es la comprensión. Segundo, la anticipación. Entonces, para poder anticipar un problema de estos, se requiere toda una arquitectura institucional que pueda llevar a eso. Me explico con la arquitectura. Estas áreas que nombré anteriormente, Catatumbo, Arauca, Pacífico nariñense, Bajo Cauca, sur de Córdoba, pues en esas zonas hay unas áreas grises, donde ni las fuerzas militares pueden intervenir directamente porque no es su función, porque traen un tema de seguridad ciudadana, pero la policía tampoco interviene porque no tiene capacidad para hacerlo. Entonces queda en un área donde ninguna de las fuerzas termina interviniendo, pero aparte de eso, si no entran las fuerzas, el resto del Estado queda rezagado y no entra.
Digamos que ese es el drama de Colombia, es que el país funciona en cuanto a las Fuerzas Armadas puedan entrar. Si las Fuerzas Armadas no tienen control, el resto del Estado no llega. Es un panorama que se ve muy claro en ese sentido. Y esa área gris es que nadie entra. Entonces, no entra la policía porque no tiene capacidad. No entran las fuerzas militares porque no es su función. Entonces, esa área gris es un problema. Para poder articular el problema, para poder articular, se requeriría crear casi que una fuerza diferente, como una especie de Guardia Nacional o una fuerza que pudiera apropiarse de esos temas específicos que no son ni seguridad ciudadana, ni rayan en la seguridad nacional, casi que es una cosa de seguridad pública, estilo lo que hace la Guardia Civil Española en España, o lo que hace una parte del FBI, entra en ese tipo de situaciones. Es decir, en eso hay un vacío enorme. Podría hacerse con las especialidades de la policía, que en lugar de perderlas, es emplearlas en esas zonas. Especialidades son el Gaula, antinarcóticos, los comandos Jungla, los comandos Lobo y demás. Podrían llevarse a eso y volver una especie de Guardia Nacional reforzada con algún componente militar para poder entrar ahí, porque son los que tienen capacidad judicial y conocen el tema, y la capacidad está dada, independientemente de que no fuera su función de la policía, pero históricamente el país llegó allá. Entonces, ese es uno de los primeros puntos. Y lo segundo es la articulación. Articular las instituciones para poder llegar, porque nadie entra en esos sitios. Entonces, un ejemplo dramático que hubo en el gobierno pasado es, había 3 planes operando simultáneamente. Había el plan PEDET, plan con enfoque de desarrollo territorial. Estaba el plan de las fuerzas militares, plan bicentenario, y estaba el plan de la presidencia de la República, Zonas Futuro. Y entre los 3 competían por recursos. Entonces a la final ninguno entraba, y terminó siendo algo que ni el PEDET funcionó bien, pero el plan bicentenario ahí y las zonas futuro pues no funcionaron, nunca llegaron a funcionar realmente. Entonces el problema es bastante serio para poder hacer una articulación y entrar, primero con política clara, porque se requiere una política, y segundo, para poder hacer una persecución penal y una comprensión del fenómeno. Entonces digamos que es amplio el problema para poder llegar a detectar y a desmantelar las bandas, porque ese es el problema real. La judicialización, los planes de judicialización, pero armonizados con todo el Estado, porque no es solamente un pedazo, sino todo el Estado tiene que entrar armonizadamente en esos sitios. 1. 2. La parte de drogas y la política de drogas como tal está concentrada en la erradicación y no en la incautación. Es decir, hay planes y metas de erradicación y no hay planes y metas de interdicción de drogas ilícitas. Ese es un punto neurálgico, y es donde verdaderamente le duele a una cadena criminal. Lo mismo sucede con la parte de la minería ilegal. La minería ilegal se le tiró el problema literalmente a las fuerzas militares, pero el Ministerio de Minas no está metido en esto, y los demás ministerios que tienen que ver con titulación de tierras y demás tampoco están en esta escena. Entonces el problema terminó siendo un problema militar policial y no un problema del Estado como tal. Entonces ese es un problema, digamos, en drogas ilícitas. Toda la parte de la debilidad y la afectación a la cadena financiera es realmente impresionante. La institución con menores recursos financieros es la UIAF, la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera. Y esa es la clave para poder realmente desmantelar una banda criminal. Entonces, se capturan cabecillas, se capturan grandes criminales, pero no se les golpea en la parte financiera. La afectación financiera a las bandas podría estar por debajo, podría estar entre un 5 o un 6% solamente. O sea, está intacta, la estructura financiera está intacta, nunca se le ha tocado. Y como no se le ha tocado, pues finalmente es fácilmente reconstruible, que caiga un cabecilla, se ha dado de baja, o se ha neutralizado, se ha capturado y se ha reemplazado fácilmente, pero porque la estructura financiera sigue intacta, y además no se conoce cómo funciona, porque esa unidad de análisis e inteligencia financiera funciona más como una auditoría financiera forense que como una unidad de inteligencia de búsqueda de activos y desmantelamiento. Entonces digamos que es uno de los grandes problemas neurálgicos que tiene. La creación de una guardia especial o un cuerpo especial para la seguridad pública es fundamental, tener ese plan. Y el resto de mercados criminales no atacados. Contrabando, una unidad débil, o sea, la Policía Fiscal Aduanera, pues es una unidad relativamente débil. En deforestación, el plan Artemisa, la operación Artemisa, resultó siendo una operación
de muy bajo operación, engranaje, envergadura, y eso pues también es una debilidad enorme que se ha tenido en cuanto a la deforestación. Digamos que y en cooptación del Estado pues ahí no hay nada, realmente hubo un plan que fue el Plan Ágora, la hizo el gobierno nacional para ir tras la cooptación del Estado, pero no pasó, se hizo un buen plan, está ahí planteado, pero nunca se ejecutó. Entonces llevar esto a la acción se podría hacer. Simplemente para un símil, ahora que está el ministro de Defensa Iván Velásquez. Iván Velásquez dirigió una comisión que fue la Comisión de Investigación contra la Verdad en Guatemala. Y eso está aprobado en un documento, y yo mismo lo escribí. Ese documento prueba de cómo en Guatemala la investigación penal fortalecida terminó provocando el descenso de los homicidios. En Colombia no hay ese tipo de comisiones, un tipo de fortaleza judicial. Entonces la debilidad judicial que tenemos hace que se dispare todo el resto de delitos y el punto culmen está en toda la parte de todos los funcionarios, buena parte de funcionarios de esas zonas complicadas están cooptados. Entonces no se puede ser no corrupto en una zona amenazado con armas de fuego por todos lados y por bandas criminales por todos lados. Es muy difícil combatir la corrupción en esas condiciones. Recalcar la parte de la cooptación del Estado, es decir, todo lo que se requiere para ese punto, porque es un tema que se está a oscuras. Es una caja negra que no se ha armonizado. Entonces, lo interesante sería meter la UIAF y algún tipo de comisión especial de justicia o fortalecer el sistema para ir tras todos estos funcionarios. Un ejemplo para tenerlo presente que daría un buen golpe a opinión es el PAE, los planes de alimentación escolar territoriales. Eso es un producto de la descentralización. Entonces se le entregó el control de los mercados de alimentación escolar a los territorios, a los alcaldes y los gobernadores. Y eso terminó convertido en los focos de corrupción más grandes. Son contratos gigantescos, monetarios, pero terminan los niños mal alimentados y eso termina alimentando redes de criminalidad muy poderosas. Y eso está metida la política con la criminalidad acá. Y es un tema clarísimo que se ve en Córdoba, que se ve en Nariño, que se ve en Guajira, en Arauca. Eso es lo clave. Y los grandes escándalos se han dado en esos sitios, pero es esa nudo, es esa articulación entre criminalidad y política en el manejo del presupuesto público.